Bien, nada más para retomar lo que se había trabajado en el circuito anterior. Voy a dar aquí deshacer. Habíamos partido de este tipo de circuito con transistor que le llamamos polarización por divisor de voltaje. Hicimos las modificaciones necesarias para este circuito, es decir, eliminar capacitores, dividir fuente, presentarlo de una forma que sea más familiar para nosotros, aplicar sobre esta parte de aquí teorema de Thevenin, calcular una resistencia de Thevenin, calcular un voltaje de Thevenin y redibujar el circuito. Una vez que tenemos el circuito redibujado, vamos a trabajar con este para encontrar los valores de corriente de colector y voltaje colector emisor. Lo pegamos bien. Aquí ya podemos identificar dos mallas, la malla de entrada, la malla de salida. Entonces dibujamos nuestra corriente de malla. Dibujamos nuestra corriente de malla. Nosotros sabemos que la corriente de base en este tipo de transistor va a entrar precisamente hacia la base del mismo. ¿Sí? Entonces vamos a dibujarla aquí. Esta es la dirección de nuestra corriente de base. Y pusimos nuestra corriente de malla. Y para evitar signos negativos, vamos a dibujar su dirección en la misma dirección de corriente de base. Y de hecho, a esta corriente de malla le vamos a llamar también corriente de base. Dibujamos su dirección, una flecha más. Bien. Y ahora planteamos la ecuación que resulte aplicando ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces la dirección del flujo de la corriente de malla va en esta dirección. Vamos a empezar por aquí. Llega a la terminal negativa de la fuente de 2 volts. Entonces vamos a poner menos 2, recordando que estamos hablando de volts. Después continuamos el recorrido y llegamos a la resistencia de 3.55 kilo ohms. Hay que recordar que lo que nosotros ponemos en ley de Kirchhoff de voltajes son precisamente voltajes. Entonces, para saber qué voltaje cae aquí, va a ser el producto de esta resistencia por esta corriente. Entonces, las resistencias siempre las polarizamos de forma positiva. Ponemos más 3.55 kilo ohms, le vamos a poner, que multiplica a la corriente de base. Bien, ahora seguimos nuestro recorrido y llegamos a la unión base-emisor. Esta unión se debe de polarizar directamente para que el transistor esté encendido. Recordemos que este es un transistor NPN, por lo tanto el material en la base es tipo P. Tenemos P que es positivo, con el positivo de la fuente, entonces sí se va a polarizar de forma directa y va a haber una caída de voltaje con la siguiente polaridad. Vamos a tener aquí polaridad positiva y vamos a tener aquí polaridad negativa. Bien, de una vez vamos a polarizar esta resistencia, la corriente va a llegar por acá, entonces vamos a tener aquí polaridad positiva y vamos a tener aquí polaridad negativa. Bueno, nos vamos a adelantar ya que estamos en esto, a esta resistencia que vamos a poner su corriente en esta dirección donde está corriente del colector. Vamos a tener aquí arriba, lo voy a poner por fuera, polaridad positiva y aquí abajo vamos a poner polaridad negativa. Bien, bueno, nos quedamos aquí. Quedamos que hacíamos el producto de esta por la corriente. Después llegábamos a esta unión, entonces vamos a poner aquí más el voltaje base emisor
que sabemos que cuando el transistor está conduciendo va a valer 0.7 volts. Pasamos a la siguiente caída de voltaje, que sería el producto de esta resistencia por la corriente que pasa aquí, ¿sí? En esta resistencia no pasa únicamente la corriente de base, también va a pasar la corriente de colector, es decir, aquí va a haber la suma de la corriente de base más la corriente de colector. Pero tenemos aquí nuestra fórmula que nos dice que la suma de corriente de colector más corriente de base es corriente de emisor. Entonces aquí vamos a tener la corriente de emisor. Por lo tanto vamos a multiplicar 1.5 por la corriente que pasa aquí, que sería la de emisor. Entonces tenemos 1.5 por, vamos a ponerle sus kilo ohms, por la corriente de emisor. Ya es nuestra última caída de voltaje, entonces la suma de todo esto va a ser igual a 0. Bien, cuando nosotros sustituyamos el voltaje base emisor por su valor típico, que es de 0.7 volts, vamos a tener como incógnitas corriente de base y corriente de emisor. Tenemos dos incógnitas, una sola ecuación, no podríamos resolver, necesitamos otra ecuación más, pero aquí la tenemos en nuestro formulario, ¿verdad? Nos dice que la corriente de emisor es igual a beta veces más 1 la corriente de base. Es decir, que esto de aquí lo podemos sustituir por esto de aquí. Vamos a hacerlo, de una vez pasamos esto al otro lado, va a pasar positivo y esto va a pasar negativo. Entonces nos va a quedar 3.55. Ya le voy a quitar la K de kilo ohms, solo hay que recordar, no olvidar que estamos trabajando con kilo ohms. Es corriente de base más 1.5 que multiplica a beta más 1 corriente de base. Y esto va a ser igual al 2 que pasó positivo y ya vamos a sustituir voltaje base emisor menos 0.7. ¿Sí? Bueno, en esta parte vamos a sacar como término común la corriente de base y vamos a sustituir la beta. Tenemos aquí una beta de 100, por lo tanto 100 más 1 va a dar 101. 101 que multiplica a 1.5. Entonces vamos a tener aquí, sacamos como término común corriente de base, que multiplica a 3.55 más, vamos a ver cuánto nos da 101 por 1.5, nos da 151.5. Entonces tenemos 151.5, cerramos paréntesis, esto va a ser igual, realizamos la resta, 2 menos 0.7 es 1.3 y realizamos esta suma y como está multiplicando, todo esto que está en el paréntesis multiplica y b va a pasar dividiendo. Entonces vamos a tener que la corriente de base va a ser igual a 1.3 volts, porque eso es voltaje, dividido entre 154, no, sería 155.05, ¿sí? Y hay que recordar que eso que teníamos abajo estaba en kilo ohms, entonces estamos dividiendo volts entre kilo ohms, el resultado va a estar en miliamperes, ¿sí? Y nos va a dar 0.00838 miliamperes, ¿sí? Es una corriente muy pequeña. Siempre la característica de la corriente de base es que es una corriente muy pequeña. Hay que acordarnos de el efecto ahí amplificador. Bien, ahora calculamos la corriente de colector. Vamos a utilizar nuestra fórmula, aquí la tenemos, corriente de colector es beta veces la corriente de base. Entonces la corriente de colector es igual
a beta veces la corriente de base, vamos a sustituir beta, que es 100, que multiplica la corriente de base, que es 0.00838 miliamperes, y el resultado de esa multiplicación va a ser 0.838 miliamperes. Bien, ya tenemos el primer dato que nos solicitaron, que es corriente de colector. Ahora vamos a obtener el segundo, que es el voltaje colector emisor. Para ello vamos a trazar aquí la malla. Lo hacemos. Establecemos la dirección de la corriente. Lo vamos a establecer en la misma dirección que la corriente de colector que tenemos ahí. Entonces va hacia acá y va hacia acá. Bien. Ahí está. Ahora vamos a trabajar con la ecuación de malla, de esta malla de colector. Entonces empezamos. Entra por el negativo, tenemos menos 22. Después sube y llega a esta resistencia que la polariza positivo por donde entra. Y el voltaje que cae aquí va a ser el producto de esta resistencia por esta corriente. Entonces vamos a tener más 10 kiloohms que multiplica a corriente de colector. Ahora, llegamos a esta parte del transistor y aquí vamos a tener una caída de voltaje, que es el voltaje colector emisor, con esta polaridad siempre. Entonces vamos a tener positivo voltaje colector emisor más, llegamos a esta resistencia, ya quedamos que en realidad la corriente que pasa acá, por acá es la suma de esta más esta, que en realidad se llama corriente de emisor. Entonces sería 1.5 por la corriente de emisor. 1.5 por corriente de emisor. Y todo esto va a ser igual a 0. Bien. Corriente de emisor todavía no la conocemos, pero la corriente de emisor va a ser la suma de corriente de base más corriente de colector. Tenemos aquí corriente de colector, tenemos aquí corriente de base. Si nosotros sumamos estos dos valores, vamos a obtener que nuestra corriente de emisor es 0.847 miliamperes. Bien, ahora sustituimos este valor en esta ecuación y sustituimos corriente de colector también. Y lo que vamos a tener es que el voltaje colector emisor va a ser igual a 22 menos el producto de 10 por corriente de colector va a ser 8.38 volts menos el producto de 1.5 por la corriente de emisor va a ser 1.27 volts. Y el resultado de todo esto va a ser 12.35 volts. Y con eso tenemos los dos datos que nos solicitaron en el problema. Tenemos la corriente de colector y tenemos el voltaje colector emisor. ¿Sí? Bien. Resumiendo, cuando nosotros tenemos una configuración por divisor de voltaje, lo que hacemos es eliminamos capacitores, los abrimos, dividimos fuente, redibujamos el circuito, calculamos resistencia y voltaje de Thevenin en esta parte para llegar a un circuito como este y ya analizamos por medio de dos mallas, la malla de entrada, la malla de salida, sin olvidar las fórmulas con las que siempre nos vamos a estar apoyando. ¿Sí? Bueno, pues espero que con esto sea suficiente para empezar a ejercitarnos en la resolución de algunos problemas con transistor. Saludos.